Me ha tocado hablar un poquito en compañía de Ángel, y esta parte la hemos hecho entre los dos, sobre las distintas fuentes coreográficas que hay para el estudio de la frontera de Córdoba, ¿no? Surgió ya cuando montábamos cuando Antonio y Enrique montaban el proyecto, pues, oye, Rafa, ¿qué hay? O Rafa y Ángel, ¿qué hay sobre fuentes coreográficas sobre estos pueblos? La típica cita que queda muy bien al principio de un artículo donde hace referencia a algún tratado que cita a esa población. En general, ya digo que no van a ser demasiado, e incluso mi propuesta tiene más de un trabajo en negativo, es decir, de consultar fuentes coreográficas, libros de ruta de viajeros o otras obras, donde muchas veces se habla de Córdoba capital, pero no se está hablando de las villas de la campiña, o no de todas ellas las que nos interesan, ¿no? Así que, sin más, pues paso a hablar de distintas obras que a lo largo del tiempo han ido tratando pues esa historia de las villas, historia de los pueblos. Casi siempre pues dan una definición de demografía, nos hablan de los conventos, nos hablan de algunos restos arqueológicos, cultivos en muchos casos, hay bastante información de tipo económica, lo iremos viendo, ¿no? Y esas obras generales pues se alargan en el tiempo. Es verdad que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX va a haber más números, pero bueno, en general se parecen mucho entre ellas, y de hecho en algunos casos son copias exactas unas de otras, ¿no? Luego veremos un poquito los viajeros, que esto ha surgido en los últimos días, ¿no? La idea de ver qué viajeros pasaron cerca de estas poblaciones y tratar de ver si había alguna referencia. Ya os digo que no hay demasiado. Y luego también Ángel y yo pues planteamos la idea de también hacer como una miscelánea de planos, vistas de estas poblaciones que pueden servir como ilustración, ¿no? Y Ángel posteriormente pues hablará de las distintas historias locales antes de 1900 que son de mucho interés, ¿no? Ya os digo que lo que vamos a ver son sobre todo fuentes complementarias, ¿no? Las más importantes ya las hemos visto con los protocolos notariales o con los archivos municipales, y estos son pues algunas informaciones que están relacionadas, ¿no? Aquí os presento el listado. Si conocéis alguna otra obra que cite en las poblaciones que ya hemos hablado, ¿no? De Aguilar, Baena, Lucena y Montilla, pues me la podéis decir porque se me hayan pasado, pues lo veremos. Y en principio pues son las que aparecen, ¿no? Voy a ir pasando una a una, viendo un poquito el contenido que tienen, y ya digo que en algunos casos será de bastante interés, en otros no tanto. Empezamos, por ejemplo, en negativo, ¿no? Hernando Colón. He estado viendo la obra y no he encontrado referencias a Córdoba, pero no he encontrado a las referencias a las villas, ¿no? que trabajamos en el sur. Es verdad que bueno, es de las primeras coreografías que se hacen y la información es bastante pequeña, ¿no? Sí aparecen en la siguiente obra coreográfica, en el Rodrigo Méndez de Silva, Población General de España, obra dedicada, por cierto, a los cortizos, como veis en esas colmenitas heráldicas. Sí que aparecen referencias a dos de las poblaciones. Antes sale, creo que Baena, si no me equivoco, Baena y Lucena. Y la información empieza ya a ser lo que suelen aparecer en estas obras coreográficas: localización de la población, fundadores legendarios, ¿no? de esas poblaciones. Muchas veces no habla del número de vecinos, suelen hablar de las parroquias que tienen, conventos, hospitales, colegios, cultivos, y en muchos casos son datos muy interesantes, especialmente si lo vemos desde un punto de vista cronológico, porque hay cultivos que aparecen en un momento determinado, es interesante situarlo en el tiempo. Incluso la heráldica municipal, casi siempre nos hablan de los señores, es una información que ya tenemos, y en algunos casos, incluso como en el de Méndez de Silva, hay hasta una bibliografía de obras que han tratado antes que él, y mira que él era bastante antiguo, las distintas poblaciones, ¿no? Con respecto a la obra de Méndez de Silva, solamente aparecen Baena y Lucena, y les dedica un parrafito, ¿no? Una columna. Por ejemplo, vemos que Baena tenía 1.800 vecinos, Lucena tenía 5.000, Montilla y Aguilar no aparecen, ¿no? Y eso es lo que dedica Méndez de Silva a la villa de Baena. Interesante como cita algunas obras clásicas, ¿no? previas a él, y en general pues ese dato de los vecinos, las parroquias que tienen, fundadores legendarios, ¿no? Esos Túrdulo, Meleso y Gerifeno,
Y luego también, pues, alguna referencia a la conquista. Como vemos, pues la información es bastante limitada. En torno a la ciudad de Lucena sí que hay un poquito más de información, de nuevo 2 columnas, pero ahí pues nos hace una cita bastante rica en torno a la producción de vino, producción de aceite, que tiene bastante interés, ¿no? Sigamos con... No sabíamos muy bien, y yo al ver, y también hablándolo con Ángel, viendo que al fin y al cabo el catastro de Ensenada, especialmente las respuestas generales, no deja de ser esa interrogatorio, se parece mucho a lo que es una obra coreográfica. Hemos querido meterlo también aquí, pensando un poco también reflejar, imagino que a lo mejor, no sé si José o Enrique hablarán cuando hablen de Simancas y de Chancillería del Fondo del Catastro de Ensenada, pero sin duda una documentación interesante a tener en cuenta. Está disponible a través de FamilyShare, parte de la documentación, y contamos con esta, para cada una de las poblaciones, pues contamos con bastantes libros, bienes eclesiásticos, prisioneros eclesiásticos, bienes legos y las respuestas generales, que quizás sería lo más parecido a una obra coreográfica. Para cualquiera de ellas, pues tenemos bastante documentación, está digitalizada, se puede ver. Aquí algunos ejemplos de esos interrogatorios y también, pues, distintas. También hay algunas tablas interesantes sobre los cultivos, sobre la población, incluso encontrar algunos nacimientos en algunos sitios. Seguimos avanzando, ya pasamos a las últimas décadas del siglo XVIII y nos encontramos con este viajero, este historiador, Bernardo Espinal, que en su obra El Levante Español pues hace una descripción general de prácticamente toda España, y el tomo 11 lo dedica al reino de Córdoba, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, este mapita bastante interesante, ¿no? La zona de la campiña. Y aquí amplía, ¿no? Amplía, además de lo que hacían otros autores de localización, fundadores, tal, pues pueden aparecer referencias a producción industrial, algunas fábricas, o incluso también va a tener algunas vistas que son muy interesantes de cara a, pues, a ciertas ilustraciones, ¿no? Trata las 4 villas, o las 4 poblaciones, Aguilar, habla también de los vecinos, Baena, Lucena y Montilla, y a cada una pues le dedica cierto espacio de tiempo hablando de sus distintas características, las parroquias, etcétera. La verdad es que está bastante bien. Tenemos también esta imagen de Lucena, también tenemos una imagen de la ciudad de Montilla, que es una copia de un grabado del siglo XVII, pero bueno. Tomás López, la siguiente obra, ya a finales del siglo XVIII, Diccionario Geográfico de España, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Digital Hispánica, encontramos un manuscrito que quizás sea de lo más interesante, que es en torno a la cartografía, porque no solamente habla o sea, enumera toda la información, sino que además se conservan también las cartas que tienen en la mayoría de los casos, frailes o párrocos capellanes de los pueblos con los que se va carteando, con lo cual puede darnos pistas bastante interesantes. Lo más original es que también incluye, entre todas las informaciones de fábrica, molinos, tal, conventos, hijos ilustres, que en algunos casos puede ser muy interesante porque te habla, pues tal nacido de Montilla fue oidor de la audiencia de Guatemala, o tal obispo. Son informaciones que pueden ser interesantes, y también incluso fundadores de estos colegios, conventos y hospitales de las distintas localidades, ¿no? Pues de nuevo aquí os pongo no sale Lucena, no sé por qué, lo mismo se me ha pasado, el caso es que no aparece, sí aparecen las otras 3, con informaciones tan interesantes, por ejemplo la fábrica de lana de 1168 que se hace en Aguilar, ¿no? En Montilla pues también incluso habla de distintas pérdidas poblacionales. En esta obra encontramos también mapas bastante interesantes como esta de Baena o esta representación de Montilla, ¿no? Aunque yo he trabajado en manuscrito, sé que está publicado y que en principio supongo que será prácticamente una transcripción de la anterior. No creo que incluya las cartas, con lo cual no sé hasta qué punto es más interesante ver la obra manuscrita. Continuamos, aquí de nuevo casi en negativo, Antonio Pons, viaje de España, visita a Córdoba y dedica a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, infinidad, casi varias cartas, decenas de folios. Sin embargo, para Baena solo dedica una página muy corta de su paso por allí, ¿no? Y prácticamente dice más de Castro del Río que de Baena. Ramírez de las Casas Deza, Coreografía Histórica y Estadística Provincia de Córdoba. Puedo equivocarme, pero creo que está publicado solo el tomo primero,
que se dedica al Valle de los Pedroches. Tomo segundo, no sé si López Ontiveros luego en esta obra amplió, habría que verlo, pero en cualquier caso esta información, lo comenté con Ángel, va a ser prácticamente idéntica a que Madoz, porque era el que le suministró la información a Madoz, con lo cual estas dos obras, pues, digamos, podemos decir que son redundantes. Bueno, pasamos a la siguiente grupo de fuentes, en este caso literaria, distintos viajeros extranjeros que viajan por España, que viajan por Andalucía y en algunos casos pues van a dejar algunas informaciones. En este caso casi todo es negativo. Jerónimo Munser no dice nada de estas villas, Francesco Giccardini habla algo de Córdoba pero no habla de las villas, Andrea Navallero tampoco comenta nada. Quizá el primero que sí que habla elementos bastante interesantes es el caso de Lorenzo Magalotti, que acompaña a Cosimo, ¿no? a Come III de Medici en la década de los 60 del siglo XVII, que además también van acompañados de Pier Maria Baldi, que va a ser un dibujante que va a realizar unas vistas bastante chulas. La obra de Magalotti está traducida y está publicada, y Antonio creo que la ha consultado, y para la parte de Lucena y Montilla pues habla de vino, de abella de aceite y da ciertas citas bastante interesantes en torno a estas ciudades. Y, rápidamente el viaje que realiza pasa por Lucena y pasa por Montilla y ya. Otros viajeros extranjeros bastante llamativos y exóticos, los embajadores marroquíes en finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. Todos ellos, algunos pasan por la zona, pero desgraciadamente, aquí de nuevo es negativo, no hacen demasiada referencia a lo que son las localidades que nos interesan, ¿no? Ángel, ¿vienes? Vamos a continuar con esa miscelánea que hemos planteado, de ver algunas representaciones que se encuentran pues, en todo tipo de archivos, como pueden ser archivos municipales, archivos, son mapas, son planos, y muchas veces pues están en cualquier lugar, ¿no? Me refería antes a esa representación de Pier Maria Baldi, en Lucena y Montilla, esas vistas que realiza en 1669 cuando estaba allí situado, ¿no? Si quieres pasamos ya a la parte de... Tenemos también algunos mapas de Montilla, estos están publicados en una web de Mara Portero, una arquitecta, donde aparecen distintas representaciones de Montilla en la construcción, por ejemplo, de la Lorí en el siglo XVIII, pues aparecen ciertos proyectos, Dentro del género o íntimamente relacionado con el mismo, la investigación viene insertando lo que conocemos como las inefables historias locales anteriores al año 1900, de las cuales he dicho que la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque concentra un buen número de ellas, pero también las encontramos en la Biblioteca Foral de Vizcaya, Virtual de Andalucía, los fondos antiguos de las universidades o en los fondos antiguos también de las bibliotecas provinciales. En el caso de Córdoba tenemos la suerte, la fortuna, de que es uno de los ámbitos territoriales que cuenta con un mayor número de historias locales. Un fenómeno que se remonta al 500, en el caso de la capital cordobesa, que se expande en el 600 a los pueblos más importantes del reino, que eclosiona en el 700, en el siglo XVIII, y que llega prácticamente hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Siempre cuando uno ve la historia de primero del siglo XX, por ejemplo la historia de los apuntes de Montoro, de Criado de Hoyo, o la historia de Baena, de Valverde y Perales, aunque sean obras contemporáneas, en su estructura, en su forma, resuman de todo lo que han bebido estos autores a lo largo de las centurias precedentes. La importancia del fenómeno fue advertida por el profesor José Luis Casas ya a finales de los 80, no en vano hizo su tesis doctoral sobre el mismo, que vio la luz en forma de este libro en el año 92, Estudios de la historiografía sobre Córdoba y provincia, en la cual pues, manejó muchos de estos fondos de los lugares que acabo de decir y en concreto de la Fundación Manuel Ruiz Luque, ¿no? No se podría entender la fundación sin esta obra y no se podría entender la obra sin
sin la fundación. ¿Cuáles son las características de estas obras? Son características que comparten un poco con algunos de los aspectos de las cuestiones que ha señalado Rafa Girón en las diapositivas anteriores, ¿no? Los que somos de pueblo es muy habitual que se nos pregunte, que se nos interrogue: oye, ¿lo que dice este autor es verdad o es mentira? ¿Eso tiene algún fundamento histórico? Y entonces te están preguntando si es verdad o es mentira lo que escribe un autor en 1600, 1700, 1800, ¿no? Y bueno, y uno se siente un poco a veces sin argumentos, sin recursos, casi impotente, ¿no?, a la hora de hacerle saber a la gente, porque claro que esos autores pues escribían en el contexto, con la mentalidad y con las visiones de la época. Estamos ante materiales que tienen una doble condición. Por un lado son fuentes, porque tienen datos utilísimos para nuestras investigaciones, pero estamos ante artefactos, ante productos culturales de la propia época. Eso no debemos de perderlo de vista nunca. De manera que uno puede acercarse a estas obras como producto cultural, o simplemente puede acudir a ellas para recabar el nombre, la fecha, el convento o la capilla. En todas ellas se trata de vincular con la antigüedad clásica y romana, griega y todo lo que pueda ser, ocultando siempre el pasado musulmán. Rara es la obra de estas características que contiene algún dato sobre la presencia islámica en estas tierras. En la mayor parte de ellas, no siempre, se hace un elogio de los señores de la población sobre la que recaba la obra y de la élite local del momento, y en ocasiones suelen ser, la propia obra es un instrumento de enfrentamiento entre diferentes particulares por el protagonismo cultural en cada una de las villas, o entre los que están a favor de los señores y los que son antiseñoriales, o en el caso de Lucena, ¿no?, esa polémica que dio un río de tinta, ¿no?, entre los que defendían el patronazgo de la Virgen de Araceli o de San Jorge, ¿no?, aracelitano y San Jorgista. ¿Utilidad para la investigación? Pues independientemente de que estén trufadas de elementos fabulados y fantásticos, pues tiene una enorme profusión de datos sobre fundaciones religiosas, cofradías, noticias sobre hallazgos arqueológicos, que lo comentó Rafa, la información sobre hijos ilustres, referencia a pleitos, epidemias, crisis de subsistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Información muy heterogénea, en unas ocasiones se carga más sobre la parte antigua y arqueológica, en otras más sobre la genealogía de las grandes familias de los municipios. En Córdoba tenemos la suerte, como digo, de tener muchas, y la mejor, sin duda alguna, es la de Bujalance. 1675, Fray Cristóbal de Castro compone una obra que es muy superior al resto de las obras de historia de la provincia, y es una de las mejores de la península, de Castilla, porque suministra información de primera mano, consultando obras y consultando documentación de archivos, ¿no? No me voy a extender en este libro, porque no es objeto del seminario. También la de Palma del Río, tampoco vamos a hablar de ella, pero en el caso de Lucena es verdaderamente sorprendente. Lucena es una de las poblaciones que tiene más historias locales de España, desde el siglo XVII. Y algunas son realizadas por personajes locales, de los que vamos a mencionar ahora algunas, pero otros son de autores de la relevancia de Fernando López de Cárdenas, el famoso cura de Montoro, autor de numerosas obras, que hace esta para Lucena, sin saber cómo, porque no tiene vinculación con Lucena, sí que lo tiene con Aguilar de la Frontera, pero que viendo la misma y lo que hace en la misma, que es una defensa a ultranza de los monopolios de los derechos de la Casa Señorial de Comares, Segorbe y Cardona, en el contexto de la reversión, está casi seguro que esto es un encargo, el profeso que le hace para que ponga de manifiesto la legitimidad de la Casa de Comares para disfrutar del señorío de Lucena. Una obra que va a ser
criticada por buena parte de los autores locales, entre ellos el autor de la Lucena desengañada, de los falsos asertos, yerros, equivocaciones y extravíos y contrariedades de los papeles que se han dado, de Fernando Ramírez de Luque, el autor más prolífico, el que escribe más cantidad de manuscritos, autor de una obra que se llama Tardes divertidas y bien empleadas por dos amigos en tratar la verdadera historia de su patria, en la que dos amigos se encuentran todas las tardes y empiezan a dialogar. ¿Tú qué sabes de la batalla de Lucena? ¿Fue verdad que Hurtado le puso la mano encima a Boabdil? ¿Fue él o fue el conejo de Baena? Y empiezan ahí un debate a dilucidar, a entretenerse. ¿Quién fundó el convento de Santa Clara? ¿Es verdad que los marqueses fundaron 4 capellanías en Santiago y así se van entreteniendo y van pasando revistas por todas las fundaciones? Los alcaides de las fortalezas, las grandes casas nobiliarias de la villa, los descubrimientos, el origen de Lucena, entre otras muchas cosas. Un género, una fórmula que es repetida, ¿no? Que no es singular, ya la hemos visto en otra obra. O en el caso de Montilla, no tiene una obra impresa hasta época muy tardía, pero sí que tiene un buen número de manuscritos elaborados también por eruditos locales, todos personajes de gran importancia, criados señoriales, regidores, clérigos de bastante importancia, como la historia de Montilla, que ha puesto Rafa también, de Francisco de Borja Lorenzo Muñoz, con familia en la que Rafa está indagando, o el manuscrito histórico genealógico de Lucas Jurado y Aguilar, otro de los autores que se dedican a glosar la historia de la villa. En este caso hacen una pormenorizada, un recorrido muy pormenorizado por todos los edificios, por todas las cofradías. Es una obra, aunque ponga genealógico, en este caso es más histórica, geográfica, y sí que tiene otra vertiente genealógica, de la que creo que luego Enrique va a apuntar algunas cuestiones. Y bueno, y ejemplos hay decenas, simplemente era para que tuviésemos más o menos, pudiésemos hacer una idea aproximada de qué contiene este tipo de